Psicohipnología. La teoría de la comunicación subliminal terapéutica. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Las raíces de la comunicación subliminal terapéutica. El encuentro de Freud con la hipnosis fue prometedor al comienzo, pero luego devino en frustración. En el marco del método catártico, tanto del mismo como Breuer aplicaron la hipnosis como si fuera una técnica accesoria, sin darle el rango que se merecía. Al punto de que, el método, era el catártico y no la hipnosis. De modo que procedieron a la hipnosis en su forma directa, clásica, sugestiva, induciendo activamente un mandato, como el recordar una escena traumática para descargar su efecto patógeno, la famosa abreacción. Una vez hipnotizado el paciente, procedían a realizar preguntas destinadas a la rememoración de la escena traumática. Así, demostraron que los síntomas histéricos se debían a traumas infantiles, de recuerdos pasados. Ya habían tomado conciencia de que tales recuerdos podían ser rechazados por la conciencia, por lo que, le mejor era hipnotizar para poder sortear tales resistencias conscientes. Pero Freud no era muy adepto a la hipnosis porque no se podía hipnotizar a todos, ni sus efectos eran duraderos, según su apreciación, aunque no concordamos con su evaluación de la hipnosis. El procedimiento de Freud era presionar en la frente del paciente asegurándole que recordaría las escenas olvidadas o los sucesos pretéritos que dieron origen al síntoma penoso. Fundado en Bernheim, Freud consideraba que los acontecimientos causales del síntoma no estaban olvidados y por sugestión podían traerse a la conciencia para sacarle potencia. Pero chocaba con la resistencia del paciente, con no todos eran sugestionables, y que la curación dependía de vencer tales resistencias conscientes, es decir, las defensas del paciente, con lo que, decidió más tarde la libre asociación, para el acceso a los recuerdos. En la historia del psicoanálisis quedó esta experiencia frustrante de Freud como modelo a seguir, quedando sus insignias como destino de los analistas posteriores. Todos descalificaron la hipnosis merced a que no posibilita el acceso a los contenidos inconscientes, inaccesibles si no es por vía de la asociación libre, según generaciones de psicoanalistas. La descalificación freudiana surtió efecto hipnótico y hoy día no se enseña en forma sistemática la hipnosis en las carreras de psicología. Como una maldición, maldecir original primaria, Freud condenó a la hipnosis ya desde su falta de validación del mismo en sus ideas simplistas, porque el estilo clásico de hipnosis, a saber, la sugestión directa, con mandatos, órdenes para recordar, etc., no constituye sino la vieja versión de la hipnosis. De modo que Freud abandonó la hipnosis y la descalificó en nombre de su método, la asociación libre, que en una primera aproximación, semeja diferencias con el método hipnótico, pero ante una mirada más atenta, no consiste sino en un trance autoinducidos, donde el sujeto asocia, se obliga a asociar, a introducirse en sus recuerdos, en su inconsciente, en el túnel simbólico de su mente, como verdadero trance, aunque esta vez desde el propio sujeto y no a instancias del profesional. En el caso del hipnotizador, los mandatos hipnóticos promueven el trance como posesión de sí, como un perderse en el discurso, en la escena, surtiendo efecto tales como reviviscencias reales, y donde el sujeto se encuentra de nuevo en la realidad hipnótica, en la escena, viviendo de forma efectiva, lo que le posibilita la descarga y las posibilidades de liberación del mismo. En la libre asociación, quien se induce, se autohipnotiza en presencia del psicoanalista es el mismo sujeto, volviendo a las escenas olvidadas, recordando activamente los sucesos traumáticos, llevando a la descarga, a la reviviscencia del conflicto, edípico, traumáticos, etc. Con lo que, la única diferencia es de procedimiento, quedando la libre asociación como hipnótico. Sus efectos, tanto como el procedimiento de asociar, recordar, volver a vivir las escenas traumáticas, etc., conducen a la abreacción y elaboración posterior como sucede en la hipnosis verdadera. Decimos, hipnosis verdadero, porque lo que Freud consideraba como hipnosis era simplemente su versión simplificada, directa, casi teatral, porque era en los teatros donde el hipnotizador realizaba rituales casi mágicos, órdenes que desplegaban hipnosis espectaculares, lo que no es sino una versión pueril de la hipnosis. Por el contrario, la hipnosis posee una versión indirecta, eficaz como la libre asociación u otros métodos de acceso al inconsciente y que nos disponemos a desarrollar como psicohipnosis. La psicohipnosis como transdisciplina. Darle su lugar en el concierto de áreas y campos disciplinares de la psicología a la hipnosis, hace honor a su papel en la génesis incluso del psicoanálisis. La hipnosis es el precedente más inmediato de la clínica, tanto psiquiátrica como psicológica o psicoanalítica, aunque rechazada por la estimación negativa de Freud. Pero no se justifica y en el cajón de herramientas del psicólogo, la hipnosis retornó de muchas maneras posibles, como PNL, donde los aportes del famoso hipnólogo Milton H. Erickson fueron transliterados como forma de comunicación eficaz, etc., o como hipnosis clínica, etc. De modo que nunca desapareció porque encierra una verdad que Freud no pudo cifrar,
la potencialidad simbólica de la hipnología y que en psicología, con la clínica psicológica, necesitamos contar para diversificar nuestros instrumentos y prácticas, así como nuestra eficacia práctica. Pero con los avances en materia de paradigmas, modelos explicativos, epistemologías varias, la psicohipnosis no puede ser sino transdisciplinar, merced a que los campos del saber que intervienen en el proceso de hipnosis son muchas: psicológicas, culturales, lingüísticas, sociales, epistemológicas, lógicas, pragmáticas, teoría de la comunicación humana, psicoanalíticas, antropológicas, entre otras. De modo que, a los fines de considerar su eficacia simbólica, fundado en creencias y representaciones sociales, culturales, psicológicas, etc., acudimos a la antropología. Merced a que la clínica implica no solo el campo psicológico sino el psicoanalítico, acudimos a los aportes resignificados y valorizados del psicoanálisis. Merced a que la ciencia de la psiquis, de los procesos psicológicos en juegos, acudimos a la psicología, pero en el sentido en que la hipnosis constituye un instrumento y método psicológico, con intervención sobre la psiquis, los procesos psicológicos patológicos, como una fobia, una incapacidad práctica, una falta de motivación, un trastorno vincular, familiar, sexual, etc. De modo que, la psicohipnología es transdisciplinar porque considera aportes diversos con el foco en el método hipnótico en el campo psicológico. Los aportes no son como simples aportes de disciplinas auxiliares, sino conceptos sujetos a resignificaciones recíprocas significación, como dicta el método transvalorativo, instrumento propio de las transdisciplinas. Gracias a este método, consideramos diversos aspectos, niveles de intervención, como el nivel de la conciencia y el nivel inconsciente, donde se juegan diferentes aspectos de la hipnosis, a los fines de lograr eficacia pragmática y terapéutica pragmática de la comunicación humana. Centralizado en un método, como el hipnótico, la psicohipnosis toma diversos aportes a los fines de la eficacia terapéutica tanto como el uso de la hipnosis en la comunicación persuasiva, la psicología del marketing, la publicidad, etc. De modo que constituye un método polifacético, que interviene en un plano hipnótico, como dimensión o realidad hipnótica, Milton H. Erickson, buscando operar sobre dolencias y lograr cambios hacia la salud mental. La psicohipnosis en la caja de herramientas del psicólogo. La maldición de Freud, al método hipnótico no se justifica porque él mismo utilizó la hipnosis clásica, directa, de sugestión directa, con lo que despertó la resistencia de sus pacientes tanto como se topó con los grados de hipnotizabilidad, como inconvenientes. Sin embargo, al margen del psicoanálisis, la hipnoterapia se desarrolló de la mano de psiquiatras y médicos y manifiesta hoy día más de varias centurias de desarrollos. De modo que su inclusión en la caja de herramientas del psicólogo se justifica. Más aún cuando la hipnosis clásica se transvaloriza a los recientes avances en materia de métodos, técnicas y teorías terapéuticas. Como método terapéutico o técnica de influencias y de cambios psicológicos, la hipnosis ha sido mejorado y pulido a tal punto que hoy día se la utiliza en forma regular en diversos métodos como la PNL, la teoría de la comunicación humana, el propio psicoanálisis desde sus fundamentos técnicos arraigados en creencias, efectos terapéuticos, eficacia simbólica, etc. Todos fundados en el trance, tanto autoinducidos como en la elaboración terapéutica y libre asociación que implican diversos niveles de trances. Sugestión a través del encuadre, la figura del analista o psicólogo, las creencias culturales que operan en el sentido sugestivo entre otros. En el marco de la diversidad de métodos terapéuticos, escuelas, modelos, etc. Cada ismo lucha por su legitimidad utilizando la comunicación sugestiva aunque esta vez entre métodos, y sabemos que la guerra de religión es la peor de todas. De modo que, cada método o técnica terapéutica implica niveles y procedimientos donde utilizan la sugestión, el trance hipnótico, etc. Aunque sin su consideración en el sentido hipnológico. Por ejemplo, la interpretación, en psicoterapia o psicoanálisis, no surte efecto sino por su eficacia simbólica que es sugestión, es influencia en la psiquis del paciente en el sentido en que éste debe autoinducirse de que tal idea del terapeuta o analista es verdadera, de que él mismo sabe, y que la curación deviene gracias a tal verdad revelada. Incluso la idea de curación, o de que el psicólogo cura, etc. Son todos creencias impensables sin sus efectos hipnóticos. Implican una cultura que cree en tales figuras y vía efecto, placebo, logran que el sujeto se mejore incluso con solo asistir al profesional. Sabemos que la eficacia terapéutica y las pruebas de validez son complejas y que se pueden estudiar, pero en este ensayo acentúo la faz hipnológica de las mismas. Supongamos un terapeuta sistémico, familiar, estratégico, etc.
que, sabemos, implica muchos procedimientos sugestivos, y de hecho, se utilizan sugestiones en el sentido de orientaciones, sugerencias, intervenciones que surten eficacias porque toda comunicación es sugestiva, remite a eficacia simbólica, donde ciertas palabras conllevan efectos de alivios por su poder ensalmático. En el caso del psicoanálisis, el paciente entra en trance autoinducidos por la asociación libre y revive efectivamente la escena traumática, y que conocemos como transferencias. La diferencia es que la regresión o progresión de recuerdos hacia el presente ocurre por el mandato hipnótico del analista de asocie libremente, lo que no es libre y lleva a reactualizar recuerdos, la reviviscencia y la posibilidad de elaborar tales vivencias para su resolución. En este sentido, el método hipnótico y el psicoanalítico son lo mismo, nada más que cambian los procedimientos. Sin embargo, los analistas no lo consideran así porque han sido sugestionados por Freud y Lacan de que el psicoanálisis no posee nada hipnótico. Nada más falso porque toda palabra, toda creencia, y procedimientos o rituales implica la eficacia simbólica, los efectos de creencias, los efectos del marco analítico como curativos, así como de muchos conceptos que implica diversos niveles de sugestión o trances autoinducidos o inducidos. La psicohipnosis como deshipnotización vía comunicación subliminal. Sabemos que existen diversas teorías sobre la hipnosis que necesitamos significar, como resignificación recíproca de todos los aportes, en un enfoque nuevo, y que denominamos psicohipnología. Como enfoque transdisciplinar, aparecerán viejos conceptos con nuevas significaciones, en aras de un paradigma acorde con el rol del psicólogo en diversos ámbitos de la vida social, institucional, mediática, etc. Decimos que la psicohipnosis constituye un proceso de deshipnotización subliminal, porque si entendemos por hipnosis a la influencia y modificación de la psiquis del otro, tanto en el sentido de la programación del mismo, como aprendizaje, como estructuración, y como adquisición en general de los procesos psicológicos, sabemos que constituye una manera de nombrar tales procesos. Los procesos de aprendizaje son hipnosis, donde la eficacia de la palabra, de los modelos, de los ejemplos, de las creencias, convicciones, escenas, símbolos, signos, palabras y señales, etc., queda incorporada o asimilada en la mente gracias al rol ejemplificador de los adultos. También utilizamos términos como fijación, a una fase, escena, acontecimientos traumáticos, etc., o el mismo término conocido como aprendizaje y constitución subjetiva porque el poder del símbolo implica verdaderamente una influencia eficaz que programa. En este trabajo utilizaremos a menudo el término programación, tanto como su contraparte de desprogramación, como sinónimos de hipnosis y deshipnotización. Por ello, lo que denominamos análisis o terapia no constituyen desde la psicohipnología sino procesos de deshipnotización, de relativización de las fijaciones subjetivas, de su posición respecto de su fantasía, respecto de su deseo, sus goces, sus ideales y miedos, sus traumas e impedimentos, etc. Un obsesivo ha sido condicionado simbólicamente, a través de identificaciones, fijaciones, modelos, frases o mitos, que lo estructuraron en el sentido de las obsesiones y rituales que angustian, hacen sufrir y la deshipnotización apunta a la despotenciación de tales o al menos a la posibilidad de convivir con sus síntomas si estas son muy fuertes. Un fóbico es alguien que se asustó por una escena, un objeto, que, sabemos, implican procesos como el del caso, Juanito, pero la despotenciación de tales no implican un solo procedimiento como creen los analistas sino varias vías de estradas y de desprogramaciones. Es un programa y su descondicionamiento ya lo hemos observado incluso en Watson con el caso Albert donde logra formar una fobia ante la asociación del pato blanco con un fuerte sonido. De modo que, ante la repetición de tales, Albert termina con miedo al pato, del que antes no sentía ningún temor, por lo que, se ha formado una fobia. Luego, Watson procedió a despotenciar la fobia con acercamientos y premios graduales. Se me dirá, es conductismo. Seguro que lo es, pero el procedimiento de formación de la fobia tanto como su extinción implica una verdad más amplia, y es la del condicionamiento simbólico, incluso extensible a cómo cree el psicoanálisis la fobia. De modo que, descondicionar desde lo simbólico, con interpretaciones o a través de hipnosis, indirecta, como la que vamos a pregonar, no implica descalificaciones sino visiones complementarias, diversificadas, como varias posibilidades o paralajes diversas. Digamos, hemos conocido toda una nosología, muchos métodos que van desde Freud hasta los sistémicos, el análisis transaccional, las terapias breves, las TCC o terapias cognitivos conductuales, etc., que han utilizado conceptos que poseen equivalentes en el campo de la psicohipnosis. De modo que, considerar la terapia como deshipnotización, desprogramación, despotenciación de fijaciones, síntomas, etc., constituye una justicia para la hipnosis que fuera descalificada por Freud solo porque obtuvo resistencias conscientes a las intervenciones.
En el caso del sujeto, el grupo programador es la familia y desde cada linaje, poderosos modelos o sistemas de vidas que son inducidas a diarios a través del lenguaje, los ejemplos, los miedos, las funciones o roles, los ideales, etc., que programan para un estilo de vida, de familia, de pareja, de amor, de sufrimientos y de males de archivos que conocemos como psicopatologías, que necesitamos despotenciar interviniendo en el eje de la comunicación inconsciente, el ámbito de la mente inconsciente antes que la conciencia. Con lo que sabemos, Freud se encontró con la resistencia del sujeto a cambiar o a ser hipnotizado, por lo que lo abandonó. La hipnosis de Freud. Con su gesta, su ejemplo, su dictamen respecto de la hipnosis como insuficiente, generador resistencias y mejoras pasajeras además de que muchos no son hipnotizables, Freud hipnotizó a varias generaciones de psicoanalistas. Las ideas de Freud sobre el método hipnótico se erigieron como verdaderos mandatos posthipnóticos, como procedimiento insuficiente frente a la eficacia del método de la asociación libre que analistas de muchas escuelas de psicoanálisis siguieran al pie de la letra. Aún no han despertado del trance inducido por Freud porque sus ideas fueron eficaces, operativas para invalidar el método hipnótico. De modo que, necesitamos deshipnotizar al psicoanálisis así como los analistas de que la descalificación de Freud fue injustificada y que él mismo invalidó a los ojos de sus hijos simbólicos, o discípulos, solo una versión de la hipnosis, la clásica, la hipnosis directa, con sugestiones directas, que operan como mandatos y directrices a cumplir. De modo que ningún psicoanalista considera que el método hipnótico sea eficaz, siguiendo la tradición freudiana, fiel a un modelo de análisis y de estilo analítico, descalificando además tal método a los ojos de miles de psicólogos, más no así en el caso de médicos y psiquiatras que se volvieron hipnoanalistas, desarrollando la hipnología al margen incluso de universidades y centros de estudios oficiales en materia de psicología y psicoanálisis. Pero acudir a la memoria histórica del psicoanálisis y la psicología para traer a colación la hipnosis freudiana, para despotenciar sus efectos nocivos, logrando liberar a los terapeutas y analistas de la maldición del maestro, es hacer honor a un método que desde la antigüedad ayudó a la conformación de la clínica y del rol del psicólogo en materia de clínica y modificación de programas de vidas. La hipnosis opera sobre el programa inconsciente, o la mente inconsciente. La hipnoterapia simplemente abre paso a un punto de vista más amplio y completo, y nos libera de las limitaciones y la literalidad de la niñez. Milton Erickson. El licenciado en psicología y doctor renombrado y famoso, Milton H. Erickson consideraba una forma de hipnosis diferente a la clásica, orientada hacia la sugestión directa, con mandatos hipnóticos explícitos, directivo, como se conoce el método hipnótico desde varias centurias. Incluso Freud se topó con la resistencia de la conciencia, a la rememoración, a la superación de lo que vamos a denominar barrera de amnesia, o represión, desde el psicoanálisis. De modo que se orientó hacia la asociación libre que en verdad es una forma de hipnosis, si entendemos por la misma la capacidad para influenciar la mente de otro operando cambios, induciendo nuevas configuraciones, imágenes, pautas, ideales, etc. Es una definición acotada porque la hipnosis es mucho más que la capacidad para influenciar. Implica además la influencia sobre el inconsciente de los sujetos tal como procedía Erickson y ello nos permite desarmar pautas, impedimentos, inhibiciones, trastornos sexuales, trastornos subjetivos como una fobia, una obsesión, etc. Y toda la gama de psicopatologías con que se encuentra todo psicólogo en su quehacer clínico. En tal contexto, la hipnosis es uno de sus métodos y nada impide su combinación con otras técnicas como los tests, el psicoanálisis, etc. Entonces, como otros métodos y formas de terapias, la hipnosis implica la intervención en el marco de lo que ya Kierkegaard denominaba comunicación indirecta, y Milton Erickson, comunicación en niveles múltiples, centralizando la intervención sobre la mente inconsciente, llevando a búsquedas inconscientes, a aprendizajes inconscientes, que despotencian fijaciones, miedos, impedimentos, incapacidades adquiridas, síntomas, etc. De ahí la comunicación indirecta, al inconsciente, en el ámbito de trance ligero. Sin la clásica visión de una hipnosis dormida, aunque las inducciones implican estado sonambúlico, de trances profundos, que producen catalepsias, regresión de edad, maximización de potenciales, amnesias inducida, etc. Erickson denominaba trance ligero a tales estados comunes en la comunicación humana como cuando estamos concentrados, escuchando atentamente o cuando meditamos, hacemos aeróbico lo que conocemos como ensueños diurnos, etc. En tales condiciones, es posible inducir ideas, despotenciar dolores, síntomas, etc. a través de procedimientos que iremos exponiendo y ejemplificando con casos, anécdotas, etc. Mejor dicho, la hipnosis como método de acceso al inconsciente o programa simbólico, verdadero programa de vida, de amor, sexual, etc.
que contiene las premisas simbólicas que causan los malestares, incapacidades asumidas, impedimentos, fobias, etc. Pero en este punto cabe aclarar que la hipnosis no consiste simplemente un método de acceso al inconsciente, como el método de asociación libre del psicoanálisis, porque además constituye un método de operación, de cambios se inducen, merced a la eficacia del relato. De las anécdotas que tocan ciertos aspectos de lo reprimido, del inconsciente y que promueven variaciones, cambios. Es decir, estamos programados y si el analista, psicólogo o hipnólogo considera otras teorías sobre la subjetividad o la personalidad, resulta legítimo porque la hipnosis constituye un método de acceso al inconsciente o programa simbólico inconsciente y también de promoción de cambios, de influencias duraderas, de incentivos o motivaciones, de inducción de creatividad, éxito, etc. Tales pautas inconscientes, engramas emocionales, representaciones o fantasías inconscientes que alimentan una fobia, por ejemplo, resultan conmovidas, despotenciadas, levantadas desde su estado reprimido, para traerlo a la conciencia del sujeto a los fines de su reformulación y cambio. Pero aún en el plano inconsciente, los conceptos operativos surten efectos, motivan, operan en el sentido del incentivo de potenciales de toda clase, que ayudan a variar y cambiar los síntomas e inhibiciones. En este sentido, la eficacia del método hipnótico consiste en la capacidad para influenciar y motivar cambios gracias a las intervenciones que amplían la visión estrecha del sujeto respecto de su problema, logrando salir de su visión de túnel o mirada estrecha para abrirse a la verdad más ampliadas. Erikson utilizaba anécdotas elaboradas en sentido analógico, como símil del problema del sujeto, aunque con ideas directivas que inducen cambios y soluciones desde los recursos del propio sujeto. Una anécdota ad hoc que toca el foco del problema, sacando por ejemplo al sujeto de su fobia al avión en pocos minutos, induciendo capacidades dormidas que el sujeto descubre durante el relato porque tales implican inducción en el plano inconsciente. Incluso en estado de amnesia, tales ideas o visiones, sugerencias, fórmulas y capacidades, etc., prenden y operan efectos eficacísimos. En un caso, el sujeto estaba atrapado en su diagnóstico de Asperger, y tanto él como su familia sostenían su condición desde una creencia grupal. El diagnóstico era de un equipo profesional de psicólogos en una institución. De modo que, intervenir en el plano inconsciente consistió en relativizar tal diagnóstico despotenciando las creencias sobre su enfermedad, tanto como a la voz autorizada de quienes lo diagnosticaron. Con siembras graduales de ideas que despotenciaron el diagnóstico al promediar de su libre asociación, el sujeto se libró un día al descubrir, solo, las cadenas simbólicas que lo ataban a una vida de condena, el diagnóstico de Asperger. Como la resistencia familiar emergió para defender al hijo con Asperger, se citó también a la madre a quien felicité por su hijo, merced a que gracias a su condición de Asperger, él mismo perdería potencia por su avance en edad y adolescencia, estudios, etc., logrando avances en materia de rendimientos escolares, sociabilidad, etc. Efectivamente, también la familia se liberó del rótulo de condena gracias a varias anécdotas similares al caso del joven, aunque apuntando a despotenciar creencias sobre tal rótulo así como la inducción de habilidades dormidas en el propio sujeto. Hipnosis experimental subliminal. Hablamos de experimentos psicológicos, en su sentido de influencias psicológicas eficaces, que generan cambios, orientaciones, cambios de modelos de mundos, regresión de edad, modificaciones sintomáticos, desinhibiciones, activación de potenciales, etc. Todos como pruebas o intervenciones que implican una experiencia activa, investigativa, netamente experimental. Debemos aclarar que constituye una action research, o indagación activa, operativa, experimental, que no implica manipulaciones, porque la misma situación es experimental merced a que se activan recuerdos, potenciales, se deconstruyen patologías, etc. Aunque en el sentido de que el hipnotizador forma parte del campo operacional. Por ejemplo, se invita al sujeto a través de la comunicación indirecta, Kierkegaard, o también conocido como comunicación en niveles múltiples, desde Erikson o comunicación con la mente inconsciente, a despotenciar sus certezas y pautas habituales, para despotenciar de raíz los males que lo aquejan, así como para reencuadrar sus ideas, su verdad, utilizando la memoria, la rememoración para traer a colación ideas reprimidas, que alimentan sus síntomas, etc. Constituye así, una experiencia para ver cómo lo procesa el sujeto. Si la sugestión indirecta a través de interpretaciones, casuísticas, ejemplos, anécdotas, etc., surten efectos y a dónde lo conduce en términos de mapa mental o cosmovisión. Es la inducción de un trance ligero, por ejemplo, para recordar una escena traumatogénica que alimenta una fobia, un impedimento, y poder así sugerirle que posee los potenciales para realizar el cambio por sí mismo, potenciando habilidades dormidas, logrando una visión más global y acertada de su verdad, entre otras.
Digamos, una verdadera situación experimental donde el hipnoanalista utiliza su saber, su experiencia, su conocimiento de la psique, sus niveles como el nivel consciente o el inconsciente, la comunicación en el plano inconsciente a través de anécdotas, películas, libros, cuentos de hadas, mitos, leyendas, rimas o poesías, etc. Así como procedimientos técnicos donde opera durante la comunicación metafórica para inducir cambios, virajes, ajustes, etc. Las inducciones indirectas desde la metáfora, las anécdotas interesantes vinculadas, casualmente, con los temas del sujeto, ayudan a trabajar sobre la memoria y su poder para recordar escenas traumáticas que constituyen las premisas de muchas dolencias, aprendizajes inhibidas o incapacidades adquiridas, Erikson, para posibilitar la catarsis de integración y el momento reflexivo donde el sujeto se desprende de las grabaciones que lo sumen en un mal de archivos, vinculado además con un programa de vida singular. Pero como situación psicológica experimental, en el plano imaginario o simbólico, desde el plano inconsciente, produce efectos, eficacia simbólica, curativa, cambios, virajes, etc. Pero además descubrimiento, logros en materia de método hipnótico y ello habilita también su condición de método investigativo. Un método de investigación indirecto. Una vez que despotenciamos la hipnosis freudiana, las sugestiones indirectas de Freud sobre el método hipnótico y que sumiera por todo un siglo a generaciones de analistas en el olvido del mismo, vamos a considerar ahora la fase investigativa del mismo. Incluso desde Ribot o Charcot, etc. La hipnosis fue considerada como un método experimental desde sus inicios. Paul Bert dijo en 1870, algún día será el procedimiento experimental más fructífero. De modo que, los procedimientos hipnóticos ya fueron considerados desde sus inicios como experimentales, con fines investigativos, para develar y conocer los procesos psicológicos. Mejor dicho, si provocaban un sonambulismo o trance hipnótico, era para develar y conocer los procesos psicológicos tanto como ciertos males como la histeria estudiada por Charcot o el propio Freud. Se hablaba de sujeto experimental, de procedimientos hipnóticos, como el rito, donde los fundamentos se encontraban en el mito explicativo de tales. Pero cabe recordar que Charcot defendía un inconsciente fisiológico, que automatiza funciones, quedando su inspiración como precedente para muchos otros hipnólogos, como el propio Erikson, quien consideraba una mente inconsciente, donde se automatizan funciones. En esa época, Charcot buscaba en sus experimentos que las histéricas repitan sus síntomas, para demostrar los automatismos. Charcot denominó gran hipnosis a su método, lo que fue criticado por Bernheim como poco automáticos, como más de la cultura en 1884. Bernheim acentúa la sugestión verbal ante las supuestas sugestiones fisiológicas de su maestro, como sugestión directa o indirecta, según el caso. Aunque criticados como recorte experimental, los experimentos lograron ciertos avances y consolidación del método hasta el punto en que Freud llega al mismo. Pero solo para soslayarla como poco eficaz para la rememoración merced a que no todos eran hipnotizables, los logros son temporales, entre otros. Así, cierra el acceso al método a muchas generaciones de analistas, incluso desvalorizado en el campo de la psicología. Pero otros psiquiatras y médicos como Milton H. Erickson, desarrollaron el método en su fase indirecta, operándose un salto desde las clásicas hipnosis directas, sugestivas, de mandatos explícitos a otra indirecta, sobre el plano del inconsciente, con la mente inconsciente, aunque sin abandonar la forma directa del mismo. Gracias a ello, se lo puede utilizar como método de acceso indirecto o directo a los contenidos del inconsciente, a las causas de una fobia, una obsesión de una incapacidad adquirida, despotenciar las premisas inconscientes de un síntoma, potenciar habilidades, entre otros. Es decir, la hipnosis constituye un método de investigación y de cambios en materia de conductas, pautas, automatismos y desde nuestra propuesta, de aspectos cruciales de un programa de vida, programa de amor o programa sexual. Una hipnosis deconstructiva y subliminal. El trabajo lo hace el paciente. El terapeuta se limita a proporcionar las condiciones en que este trabajo se pueda hacer. Milton Erickson. Como método de acceso al inconsciente y de modificación de la conducta y del modelo de mundo, entre otros, la hipnosis constituye también un método deconstructivo del programa de vida, de amor y el sexual de los sujetos. Es decir, en el enfoque que brindo sobre la hipnosis, considero que existen modelos de cambios de la conducta, de la psique, etc., pero que algunos consideran independiente del método hipnótico, importando poco el concepto de psiquis, de subjetividad, etc., lo que no se justifica. Importa el modelo de la psiquis, la subjetividad y considero basándome en mi propia autoridad que somos un programa para ser, que implica además un programa de amor, tanto como el programa sexual. De modo que a los fines de la modificación del programa de vida de un sujeto, necesitamos acceder a sus archivos, a su base de datos, a su programa impuesto, grabado a temprana edad cuando aún se carecía de un pensamiento crítico lo suficiente como para oponer una idea.
Desde el enfoque ericksoniana de la hipnosis, sabemos que el uso de anécdotas ad hoc, orientado en niveles múltiples de comunicación, induciendo un trance más o menos profundo, podemos lograr acceder a tales archivos sujetos al proceso de represión. Daremos ejemplos de tales más adelante. Decíamos, hipnosis deconstructiva, porque necesitamos acceder al modelo de mundo del sujeto para conocer las razones de sus dolencias, de sus síntomas, de sus impedimentos o fracasos, etc. Aunque accedemos al programa impuesto, el obligado, que es la razón de sus impedimentos o limitaciones adquiridas, Erickson, a los fines de su despotenciación y liberación de sus potenciales dormidas como programa electivo, que lo torna más libre de sus determinaciones y lo libra del sentido negativo de sus síntomas y sufrimientos. El acceso indirecto al inconsciente, programa de vida, se realiza para evitar la conciencia crítica, que genera resistencias a la rememoración, por lo que, según Erickson, necesitamos historias, anécdotas, relatos interesantes, cuentos, chistes, etc., elaborados en forma analógica en relación a los problemas del sujeto para lograr la despotenciación de los archivos que alimentan tales males. De modo que, lo que hacemos en 2 pasos es lo siguiente. Primero construimos su programa impuesto, gracias a sus asociaciones, desde un trance ligero, inducida gracias a anécdotas que provocan la búsqueda interior, Erickson, y lograr así armar el armazón de su programa de vida. Solo así podemos entender sus fobias, restricciones autoimpuestas o limitaciones adquiridas, etc. En un segundo tiempo, operamos desde la vía indirecta para deconstruir tal programa impuesto y sus aspectos nocivos, los males de archivos, como síntomas, dolores, sufrimientos, conflictos, etc. Como corolario y tercer paso, a medida que armamos el programa impuesto y deconstruimos los términos negativos, reencuadramos y resignificamos muchas cosas, llegamos progresivamente al programa elegido. Es el viraje decisivo en materia de hipnosis deconstructiva. Por ejemplo, el caso de una violencia de pareja donde utilizamos anécdotas similares, induciendo la búsqueda interior, los símbolos del programa, para dar con el modelo de amor y pareja, de la sujeto, vinculado, por supuesto, con legados o herencias psicológicas de su familia, del linaje materno y paterno, etc. Para armar el programa de pareja, impuesto, el obligado, para luego trabajar con anécdotas similares los aspectos que consideramos se debe reencuadrar y resignificar. Anécdotas subliminales y terapéuticas. Como psicólogos y analistas, estamos acostumbrados a la escucha o atención flotante, y el método de la asociación libre, tal como nos lo inculcó el propio Sigmund Freud. Y sabemos que la reacción contra otros métodos, como el hipnótico, se debe a los propios mandatos del maestro, quien se opuso a su uso por considerarlo limitado, de poco eficacia y la famosa resistencia. Pero ya desde sus comienzos, la hipnosis implicó 2 vertientes o niveles de intervención, a saber, el directo y el indirecto, siendo el primero la versión teatral muy conocida por todos. El segundo consiste en el acceso por métodos indirecto, cuyo máximo exponente es el famoso hipnoanalista Milton H. Erickson. Erickson se comunicaba con el inconsciente del sujeto por vías indirectas, a través de metáforas, relatos interesantes, anécdotas, leyendas, cuentos, chistes, etc. Claro es que observamos un activismo de su parte, que no propio del paradigma de psicólogo en la actualidad, pero si consideramos que no es psicoanálisis sino hipnoanálisis, como otro método, entonces necesitamos considerar su lógica en los ámbitos en que intervenimos a diario. La hipnosis ericksoniana elude o soluciona la resistencia de la conciencia y también de las diversas formas de resistencias que conocemos, a saber, por ejemplo, la resistencia del superyo y sus mandatos enquistados en el sujeto, así como la resistencia de transferencia, el del sujeto, etc. De modo que, la comunicación en niveles múltiples a través de anécdotas ad hoc, armados según la problemática del sujeto, con similitudes a su caso, tocando sus contenidos inconscientes, ayudan al cambio de perspectiva, al reencuadre, a la redefinición de sus síntomas, impedimentos, limitaciones adquiridas, entre otros. El uso de las anécdotas en el marco de la terapia, o en otros ámbitos de incumbencia del psicólogo, puede caracterizarse como sigue: A. En la fase diagnóstica, B. Para establecer rapport empático, C. Durante el tratamiento. Podemos definir la anécdota como un relato interesante, vinculado al caso particular del sujeto, con aspectos análogos a sus síntomas, ideas, punto de vista, cosmovisión, prejuicios, dolencias, etc., que resulta interesante por lo mismo y porque las anécdotas son hipnóticas, provocan un trance ligero al cautivar la atención del sujeto. De ahí su eficacia terapéutica para cambiar o reencuadrar síntomas, etc. Digamos que pueden ser empleadas en todo el proceso terapéutico y no se conocen contraindicaciones más que las vinculadas al grado de resistencia del sujeto a los mismos, o también vinculado al grado de hipnotizabilidad que es variable de un sujeto a otro. De ahí la necesidad de medir el grado de sugestionabilidad también con anécdotas vinculadas para observar cómo reacciona a tales
En el marco del encuadre terapéutico y en función de los reproches y demandas del paciente, es posible utilizar anécdotas ad hoc con fines diagnósticos. Su uso, proyectivo, como material significativo para entrever a qué aspecto de la anécdota reacciona el sujeto nos dará una indicación acerca de qué tipo de sujeto, el pronóstico, etc. Las anécdotas deben ser elaboradas en relación a lo que se conoce del caso, a los fines no solo diagnósticos sino de la intervención en el eje de la comunicación con el inconsciente del sujeto y provocar los denominados por Erikson, aprendizajes inconscientes. Como estimulantes de la asociación libre, las anécdotas sumen en un trance ligero muy rápidamente, es decir, la activación de contenidos inconscientes, recuerdos, y la posibilidad de operar sobre tales gracias a la comunicación metafórica tal como el inconsciente se comunica con nosotros. Sin embargo, estamos hablando del método hipnótico y el uso de anécdotas en las primeras fases de la terapia dependerá del marco teórico del analista o psicólogo, por lo que, la estructuración de tales dependerá de la cosmovisión del analista. Sin embargo, el modelo de mundo, la perspectiva de vida del paciente, y más específicamente su programa para ser, que conlleva su programa de amor, y el sexual, nos indican que los términos descriptivos o estructuras, como histeria, obsesión, etc., no dicen mucho de la vida de un sujeto. Mejor es apuntar a conocer su programa impuesto, con sus matices o males de archivos, como una supuesta obsesión, etc., merced a que tales son alimentadas por su programa inconsciente, que es lo que necesitamos virar hacia la vía alterna, el programa alternativo. De modo que, una fobia por ejemplo, resulta muy claro desde los primeros momentos por las indicaciones del sujeto y necesitamos conocer más ampliamente su vida, su argumento de vida, su programa. A tal fin, elaboramos anécdotas similares, al mismo tiempo simétrico, donde el sujeto reaccione según el contenido de su programa. Es así que inducimos también virajes hacia el cambio, vía paradojas pragmáticas, reencuadres, redefiniciones, etc., interviniendo en el marco de la metáfora y más claramente desde las anécdotas como comunicaciones indirectas con el inconsciente del sujeto. Entendemos por inconsciente del sujeto su programa inconsciente, donde constan las premisas ignoradas que causan los males del que sufre. Podemos despotenciar una fobia vía la rememoración, el recuerdo, etc., pero no consiste en la meta principal sino cambiar el modelo de mundo del sujeto o mejor, su programa para ser. En la fase diagnóstica de la hipnosis clínica, la escucha forma parte del encuadre como el preguntar respecto de la demanda, respecto de la queja o motivo de la consulta. Al respecto, si los indicadores hablan de una fobia, podemos comenzar relatando una serie de anécdotas vinculadas, como verbalizaciones proyectivas, para estudiar cómo reacciona el sujeto y operar en consonancia. Las anécdotas deben implicar el lenguaje del paciente, su cosmovisión, en su propia cancha, si cabe el término. A veces es necesario utilizar anécdotas, casos, relatos interesantes, etc., para establecer rapport empático, e inducir el encuadre, el estilo de trabajo, acudiendo a modelos y anécdotas de sujetos que pasaron por el mismo trance. El rapport empático subliminal. Establecer un vínculo terapéutico subliminal, una conexión con el inconsciente del sujeto, resulta un sine qua non de efectos terapéuticos positivos. Desde la presentación del sujeto, cómo habla, se mueve, su historia, etc. Ya consideramos la estrategia de cambios, de intervenciones, armando la anécdota que resignificará su posición, su mal, sus dolencias. Ya sabemos que su conciencia se resiste, que las sugestiones directas, como mandatos explícitos generan resistencia, por lo que, lo mejor es la vía indirecta, con su mente inconsciente. Recuerdo el caso de una mujer con violencia de pareja. Su posición inicial es la clásica, como víctima de la situación, tiranizando a su pareja. De modo que, y a los fines de despotenciar su programa de amor problemático, le relaté varias anécdotas de mujeres que provenían de modelos de parejas problemáticos, donde asistían a escenas de violencias de sus padres, con detalles, como el caso de Tina Turner, donde ella veían cómo se peleaban sus padres, para luego, olvidar, y vivir su amor ya adolescente. Claro es que le sucedió violencias similares, por lo que, el sujeto se ve obligado a vincular su situación con sus causas, los modelos familiares, descentrando su foco del de su tirano, que, por su parte, es también un caso. De modo que, tal anécdota, tal película, etc., reencuadra al sujeto, ampliando su mirada, relativizando sus premisas inconscientes, logrando el viraje hacia la vía alterna, el programa de pareja elegido, por ella. Eso es una larga tarea, gracias a trances ligeros, sin necesidad de hipnosis espectaculares como en los teatros ni la vía directa. Claro es que se utilizan también otros métodos como la libre asociación, que, sabemos, es una autoinducción del trance que le permite al sujeto revivir escenas traumáticas en el marco de su teatro verbal. Mejor dicho, con los símbolos, significantes, escenas, ideas, modelos, etc. Tocamos su inconsciente,
su programa de vida, donde moran las premisas de un estilo de amor nocivo. Pero la resistencia surgirá, porque aún en el plano inconsciente, el sujeto se resiste a cambiar porque tales premisas, su mismo programa de amor la sostiene. De modo que, cuando intervenimos, no solo debemos contar la película de Tina Turner sino otro modelo alternativo y también cómo hacer para el mismo. El juego verbal entre un programa de amor impuesto, obligado, y otro, elegido, ayuda al sujeto a adherir a toda solución que implique superar el callejón sin salida de la violencia en el amor. En otros términos, las anécdotas que armamos según caso, implican el mismo lenguaje del inconsciente, a saber, metáforas, símbolos, significantes, saberes que sustentan síntomas, escenas en que el sujeto está enquistado, etc., por lo que, nuestra comunicación es de la misma índole. Es la famosa comunicación de inconsciente a inconsciente, que Freud tematizó en su metapsicología. Uso de anécdotas para ejemplificar ideas, realizar interpretaciones, construcciones en análisis, reencuadres, etc. Sabemos que la resistencia dificulta la marcha de toda cura. De modo que, nuestro lenguaje se iguala al de las formaciones del inconsciente, como un sueño, un lapsus, un síntoma, un chiste, etc. Estaremos comunicándonos con el inconsciente no solo del sujeto sino sus padres, si tratamos niños o adolescentes. Podemos denominarlo lenguaje en proceso primario, o lenguaje primario, que es indirecta, en metáforas, como un sueño y los múltiples sentidos de sus símbolos. Sabemos además que todo relato implica un contenido manifiesto, lo que se relata, lo que nos cuenta, pero además, tenemos que deducir el contenido latente, que es el ámbito de comunicación del inconsciente del sujeto. De ahí que podemos utilizar cuentos, anécdotas, similitudes, forjando un paralelismo con el lenguaje del sujeto a los fines de resignificar sus síntomas, sus limitaciones adquiridas, como el caso de una fobia por ejemplo. En la anécdota que elaboramos para intervenir en el marco de las metáforas del inconsciente del sujeto, ejemplificamos una idea, una interpretación, etc., a los fines de reencuadrar la limitada visión del sujeto respecto de sus síntomas. Una mujer se presentó para tratar su dificultad para frenar sus agresiones verbales que llevaban los conflictos con su marido muy lejos, incluso francas agresiones con cosas, platos, etc. Le conté una serie de anécdotas sobre mujeres con un programa de amor y de pareja problemáticos, conflictivos, cuyas raíces se remontaban a la escuela familia, a la pareja de sus padres como modelos de amor, entre otros. La confirmación fue en el acto porque sus padres solían agredirse, siendo la faz verbal de su madre, soportando sus padres las irrumpidas de su pareja. Acto seguido, le relato otra anécdota dirigida a la parte masculina, a su pareja, y de cómo solemos contribuir a lo que nos pasa, como otro modelo de amor problemático, lo que llevó a que relatase los avatares de la vida de su pareja, así como el de sus padres desde donde ella ubica la tristeza y falta de vida, con que juzga a su marido. Al mismo tiempo que se confirma la hipótesis clínica sobre el síntoma, se interviene en el eje de la comunicación inconsciente, para despotenciar el modelo nocivo merced a que fue elevada desde el plano ignorado, inconsciente al de la conciencia del sujeto a los fines de su elaboración en sucesivas intervenciones. Se fijarán que mi marco teórico implica hablar de programas de amor, etc. Pero el procedimiento es el mismo si se utiliza el psicoanálisis u otros métodos. La hipnosis constituye un método terapéutico, de acceso a los contenidos reprimidos, la intervención a los fines de la despotenciación, reencuadre, etc. En el caso de un psicólogo con enfoque psicoanalítico, la hipnosis le puede servir por ejemplo para facilitar la libre asociación, realizar tareas como dibujar, jugar, hablar de la familia, los padres, etc. Para conocer el síntoma desde el discurso del niño. Desde ya, la entrada en discurso es ya entrada en trance hipnótico porque el hablar moviliza contenidos inconscientes, recuerdos, metáforas, que nosotros ciframos e intervenimos mediante anécdotas para orientar la sugestión indirecta e intervenir para despotenciar los síntomas. Superar la amnesia del programa de vida, el sexual y el inconsciente vincular. En forma regular, solemos olvidar todo lo que programamos de chico. Olvidamos los modelos fundamentales que nos ayudaron a programar una vida. Una vez programado, lanzamos nuestro camino, nuestro plan, nuestro proyecto. No nos programamos en forma coincidentes con los modelos sino de cómo hemos interpretado tales. Digamos, nos programamos en base a interpretaciones de modelos familiares, de linajes, de padre y madre, de abuelos, tíos, etc. Todo un estilo o formato de vida que ya hemos olvidado porque se han tornado automáticos. Funcionan en el plano subliminal de los procesos inconscientes. Funcionan en el lenguaje porque hemos asimilado modelos lingüísticos, de expresiones, de aspectos mimogestuales, o metacomunicativos. Hemos programado habilidades, ideales, patrones enteros de conductas, etc. Pero ya no recordamos el instante en que quedó impreso en nuestra mente o programa mental.
Tal proceso es inconsciente y como todo aprendizaje, supone nuestro activismo. Somos activos en identificarnos, por ejemplo, con nuestro padre en su punto de vista fundamental, en su forma de ser, su estilo de vida, de cómo ama a mamá, etc. Incluso los males de archivos, los modelos nocivos, como una violencia de pareja, como un divorcio, como una infidelidad, entre muchos otros. Es así que nos programamos en base a modelos y fundado en interpretaciones. Pero lo hemos olvidado y la tarea de traer a la conciencia tales escenas fundantes, tales acontecimientos que se imprimen en nuestra mente requiere la labor del psicohipnólogo. En el caso de amores problemáticos, sus raíces anclan muy profundos en nuestras mentes y la tarea de recordar para despotenciar la influencia de tales funciones, de tales modelos resulta crucial. Pero sortear la barrera de la amnesia no resulta fácil y necesitamos estructurar anécdotas, casuísticas, relatos, etc. que toquen la memoria del sujeto a los fines de la rememoración. Cierta vez, ante un sujeto que no podía recordar la escena crucial en que su padre peleaba con su madre, a quien intentó ahorcar, aunque no en el sentido neto sino como imposición, para generar miedo, le relaté, Funes el Memorioso, de Borges, y al instante comenzó a recordar sucesos de su infancia. La idea de no ser un desmemoriado funcionó en el sentido de tener que demostrar el poder de su memoria. De hecho, recordó la escena en que estaba atrapado y a partir de allí trabajamos los modelos primarios que fundaban su pequeña violencia de pareja que hacía peligrar su pareja. La comunicación inconsciente subliminal por metáforas y símbolos. Todo relato interesante, vívido, gráficos de un caso, una anécdota donde se vinculan lo que conocemos del sujeto, su problemática y las vías de salidas, como vías alternas, resultan positivos. Es la comunicación a través de metáforas, de imágenes que sustituyan ideas, deconstruyan prejuicios, limitaciones, temores, o incapacidades adquiridas, a decir de Erikson. Cuando uno utiliza un símbolo, una idea, y desmenuza sus significaciones, operamos al igual que el sueño, el chiste, un lapsus, etc., al sustituir y desplazar el sentido en tales símbolos. Claro es que hablamos del sentido de la problemática del sujeto y al mismo tiempo, las vías de salidas. Nuestro inconsciente hipnótico opera también de esa forma. Es la parte automatizada de nuestra psiquis y allí operan prejuicios, limitaciones adquiridas, temores, fobias, inhibiciones, etc., que necesitamos despotenciar para maximizar el potencial de todo sujeto. Es la comunicación metafórica como el inconsciente pero al revés, donde somos nosotros quienes armamos metáforas, símbolos y concatenaciones tales para asumir en un trance e introducir modificaciones, aprendizajes inconscientes, nuevos rumbos. De esta manera, sembramos símbolos, metáforas, significaciones, ejemplos, modelos, redefinimos escenas, ideas, como reencuadres y redefiniciones dándole al sujeto una anécdota similar a su historia, tocando los puntos nodales y al mismo tiempo un ejemplo de solución creativa a su problemática. El trance normal del sujeto hipnotizado por su inconsciente o programa de vida. Si consideramos que el programa de vida de todo sujeto se compone de mandatos, imperativos simbólicos, funciones programadas, ideales a seguir, una misión existencial, un finalismo inherente merced a un sistema de vida compuesto, donde podemos encontrar influencias y programaciones desde el linaje materno y otro paterno, entonces, el sujeto se encuentra en trance existencial permanente, en modo automático, en modo hipnótico, merced a las premisas de su programa. Su mente inconsciente lo sume en un trance permanente y allí localizamos por ejemplo las premisas de una fobia, de un impedimento, de los conflictos de parejas, de los fracasos previsibles, etc. De modo que, cuando inducimos un modo indirecto de hipnosis, cuando nos comunicamos con la mente inconsciente antes que con la conciencia, para eludir la resistencia, lo que hacemos es interponer otra hipnosis a la ya existente en el sujeto. De modo que, la psicohipnosis no consiste en una sugestión para inocular ideas, mandatos, ideales, etc., sino la deshipnotización de la hipnosis familiar y social. En la programación social y familiar, en la educación, a través de los medios, etc. Lo que ocurre es la hipnosis social y familiar. En nuestra intervención, lo que hacemos es despotenciar tales mandatos, tales escenas que cautivan al sujeto, tales ideales, modelos de amor, de sexualidad, de disfunciones sexuales, de conflictos de parejas, etc., porque provienen de la hipnosis primaria social y familiar. Cuando el sujeto fracasa en el trabajo, en el amor, o en el ámbito sexual, como una impotencia psíquica, lo que ocurre es que los mandatos, modelos disfuncionales, inhibiciones asumidas, y modelos sexuales que se le cruzan en el momento del acto, etc., surten efectos de trances, sumiendo al sujeto en el sufrimiento. De modo que, lo que se ha dado en llamar libre asociación, o asociación de palabras, ideas, la historización del sujeto respecto de sus dolencias, etc.,
implica en verdad la relativización, la revisión de los mandatos existenciales, de los modelos sexuales, vinculares, de fracasos o de éxitos en el fracaso, etc., que operan como mandatos posthipnóticos. Todos los patrones de conductas como una fobia, una obsesión, etc., hallan sus raíces en modelos que el sujeto asumió como propio, implicando además su repetición como insignia de su ser, de su subjetividad. Un hijo asume muy fácilmente los males de archivos de su padre, como la impotencia en el momento del acto sexual. Es decir, los modelos familiares fueron mandatos, imperativos de vidas, ejemplos que el sujeto sigue tanto en las conductas normales como en las disfuncionales. La labor del psicohipnólogo consiste entonces en la despotenciación de tales previa búsqueda inconsciente a través de inducciones, como el trabajo sobre la memoria para la rememoración del momento en que tal sujeto adquirió el miedo al agua, al vacío, al acto sexual, a salir a la calle, etc. Entonces, no es una deshipnotización local sino global y particular porque operamos sobre modelos vinculares que operan al modo hipnótico como disfunción trastrocando la vida del sujeto. En el amor funcionamos en modo autohipnosis. El amor es un trance emocional, donde asistimos a mandatos emocionales, a modelos vinculares y emocionales que se activan hipnotizando al sujeto desde su faz íntimo. Modelos primarios, ejemplos de afectos, se activan en modo hipnótico o automático dominando al sujeto. Son representaciones, esquemas, emociones, y vínculos de apegos primitivos donde el sujeto depende totalmente de una imago, un modelo que lo sume en el túnel del amor. La activación del programa emocional deja en segundo plano al aspecto racional o intelectual del sujeto. Poderosa hipnosis emocional casi imposible de controvertir con otra sugestión contraria. En un caso, el sujeto se enamoró de su compañera de trabajo, fue intenso de su parte pero su compañera salía de una pareja problemática, con violencias, sufrimientos, por lo que, experimentaba desconfianzas y reservas en cuanto al amor de los hombres. De modo que, ya no se tiraba a la pileta como antaño y desarrolló un sistema defensivo, un amor desapegado, diferente al de el que estaba totalmente enamorado. De modo que ello buscó imponer su estilo o programa de amor, de muy difícil cumplimiento porque se tornó manipulativo, explotadora, hasta con cierto matiz de venganza, sometiendo al hombre a pruebas y abandonismos de muy difícil tolerancia. Finalmente la abandona, y la ruptura significó para ella otra prueba más de que los hombres, son todos malos. Ella cumplió su programa de mujer malquerida y abandonada y él volvió a activar y reeditar su modelo fracaso emocional. Ambos, incontrovertibles por el trance emocional, se dejaron llevar por el mismo hasta cumplir un estilo, modelo vincular, de programa de amor en modo automático, donde la parte intelectual solo atinó a justificar, o racionalizar los avatares emocionales. Despertar potenciales y soslayar limitaciones adquiridas. Según varios autores desde Jeffrey A. Bateson, Rosen, etc., la esencia de la hipnosis ericksoniana consiste en despertar potenciales dormidas y soslayar limitaciones adquiridas. Pero el enfoque es, al menos, limitado a los síntomas, y se corresponde con un modelo de subjetividad que necesita revisión en relación a nuestra propuesta de programa de vida, y el proyecto que somos. En el caso de los potenciales, sabemos que los impedimentos son las inhibiciones como una fobia, una timidez, una inseguridad enquistada, una fobia social, un trastorno de personalidad, etc. Y los fines del desmontaje de tales impedimentos, necesitamos reencuadrar no solo en forma local como un síntoma, sino todo el modelo de mundo. Al respecto, existen dos clases de potenciales. Una serie de potenciales vinculado a lo inconcluso del programa de vida, lo que aún falta concretar del programa. Entre ellas encontramos los males de archivos o síntomas que no solo son impedimentos sino rasgos o marcas del ser, de la identidad, de la razón de ser, por lo que, su desmontaje o despotenciación vía hipnosis indirecta resulta también difícil, aunque no imposible. Pero tales males no solo son locales y pasibles de desmontaje y listo. Son partes de un estilo de vida, de un programa poderoso que puja por ser, vía conato existencial. De modo que, y como potencial alternativo, necesitamos el viraje existencial hacia la vía alterna, donde los potenciales no son solo los males de archivo sino indicios simbólicos, rasgos, actitudes, etc., que nos orientan hacia la superación de un programa de vida negativo. En el caso de una pareja disfuncional, con problemas de violencias, tenemos la posibilidad de desmontar tales males de archivos, despotenciar los efectos de una premisa inconsciente que alimenta las violencias, lo que, sabemos, implica búsquedas inconscientes, reaprendizajes inconscientes, reestructuraciones, vía siembra de ideas, despotenciaciones, etc. Pero también la necesidad de reestructuración existencial, maximizando la vía alterna, la posibilidad de superar un modelo de amor negativo y frustrante. En definitiva, la psicohipnosis de desprogramación implica lo contrario de la hipnosis primaria o familiar, es decir, deshipnotizar al sujeto de los mandatos posfamiliares que aún interfieren su pareja, su vida social, su vida toda.
Es una hipnosis de deconstrucción radical que ataca los imperativos familiares, las premisas inconscientes de toda clase, el modelo de mundo, el modelo o programa de vida y programa de amor, el sexual, etc., así como los males de archivos que hacen sufrir al sujeto. En el fondo, las limitaciones adquiridas implican un modelo de vida, un enfoque limitado, o tan particular que resulta difícil de adecuar o compatibilizar, por ejemplo, con el modelo de mundo de la pareja. Son limitaciones de enfoques, de modelo de mundo, de pautas programadas que en modo automático o modo hipnótico, siguen obedientes a los mandatos familiares y sociales haciendo sufrir al sujeto. La despotenciación de tales, desde una hipnosis deconstructiva, vía indirecta, apuntando a la mente inconsciente, a los automatismos familiares, emocionales e ideativas del sujeto, nos ayudarán a orientarlo hacia la vía alterna y su construcción vía sugestión indirecta, porque, la despotenciación de un modelo nocivo requiere de otro sostén, de otro modelo existencial, y desde ya, de un programa de vida a otro. Una hipnosis genealógica y deconstructiva, constructiva. En la desinducción hipnótica, donde utilizamos la hipnosis para deshipnotizar, para despotenciar mandatos de linajes, familiares, sociales, morales e ideales, etc. Debemos considerar que no solo tratamos con la historia de un sujeto, sino además de su prehistoria, del eje genealógico, desde donde recibe mandatos trans e intergeneracionales, y todo un modelo de mundo, de familia, de pareja, de males de archivos, entre otros. Es decir, en qué medida las transmisiones psicológicas impactan en la historia del sujeto y su destino posterior, como aportes genealógicos, que conforma incluso un plano de legados simbólicos que en otro trabajo, el psicoanálisis genealógico, denominé inconsciente genealógico, que es un poderoso eje desde donde el sujeto recibe determinaciones, síntomas mudos, modelo de amor, males de archivos, etc., propios de un linaje y a veces de ambos. Si el sujeto habla de un abuelo o una abuela, incluso de bisabuelos, etc., ello implica la activación de modelos y funciones vinculados con los legados o herencias psicológicas, provenientes de los mismos. Muchos síntomas anclan muy lejos en el eje de la genealogía, 2 o 3 generaciones hacia atrás, y más también, desde donde se suceden síntomas y legados, modelos nocivos y positivos, ideales persistentes, etc. Sin embargo, el sondeo genealógico, indagando en los antepasados en la memoria del sujeto, resulta imprescindible para poder comprender la trayectoria de ciertos síntomas, su nivel de arraigo en un linaje, como aportes de un linaje de mujeres con ciertas características o desde el linaje masculino, con sus insignias y males legados a cada nueva generación. Al mismo tiempo que se deconstruye el eje de la genealogía, se construye en enfoque hacia la vía alterna, la reprogramación para posibilitar el proyecto o programa de vida alterno.